Entonces, gracias a estas vistas, mi mente me permite entender cómo es esta figura. Y este corte me añade detalles adicionales. Por ejemplo, que es una pieza que está completamente llena. Es un sólido, ¿sí? Que es sólido en todas sus partes, a excepción de este hueco que tiene en la parte central de los ejes. Entonces, cuando yo veo esto, ya me hago la imagen mental de lo que esto significa. Y por otra parte, aquí hay algo que es esencial. Se está indicando las dimensiones y se está señalando qué cosas son estas dibujos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es esta medida? ¿Cuánto mide el diámetro de esto? ¿Cuánto sería el diámetro? 15. 15 milímetros, ¿no? O centímetros, no sé. Esto, el largo. 190. Claro. Incluso tengo el diámetro mayor que es 90. Entonces, si este plano yo le llevo a un tornero y le digo, fabricámelo esta pieza, él puede fabricar, porque ya sabe qué es y tiene medidas. Pero imagínense que si yo hago mal esto, me olvido colocar este 90, o ni siquiera le pongo el eje, o no hago el corte, las vistas lo hago mal, entonces no se ubica cómo es esta pieza. No sabe ni la longitud, ni el diámetro, y no puede construir. Entonces va a pasar un poco de tiempo y me va a llamar y va a decir, ¿sabes cuánto es esta longitud? ¿Cuánto es el diámetro? ¿Cómo es la pieza? No entiendo este tu plano. Entonces no puede trabajar así. Entonces por eso la necesidad de poder explicar bien de forma gráfica a fin de que las personas puedan entender lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y si yo he hecho cálculos detrás de esto para diseñar esta pieza, yo no le voy a llevar los cálculos, ¿no? Para que él vea los cálculos y después vea cuántos estas medidas que yo me he olvidado. No, él lo que necesita son los planos. Entonces, a esta señalización de las diferentes dimensiones se conoce como acotación. ¿Sí? Esto se llama acotación. Entonces, todos estos símbolos o estas señalizaciones se llaman acotar. Entonces, cuando simplemente es un redondo y no tiene nada, yo les digo, esto no está acotado. No sabemos las dimensiones. Así que es necesario. Bien, vamos a repasar esto. La acotación en un dibujo consiste en señalar todas las medidas, ahora noten esto, reales de las piezas a dibujar. En una cota interviene, a ver cuál sería la primera. A ver, Boris, ¿cuál es la primera? Léelo esto. Las líneas de referencia que señalan los extremos de una dimensión y sobresalen unos 2 milímetros aproximadamente. Correcto. Ahí están las líneas de referencia. Señalan los extremos de una dimensión y sobresalen unos 2 milímetros. Fíjense, de aquí hasta aquí. Esa es la línea de referencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Esta línea de acá, ¿no? Bien. Líneas de cota. A ver, Diego. Líneas de cota.
con el tiempo. No hay al tiempo. Debe estar en el micro ahorita. Farfán, Dije, líneas de cota, léelo. ya. De longitud igual al valor que representa. La distancia entre líneas de cota es aconsejable que la primera cota fuera del dibujo quede separada del 8 milímetros y las líneas de cota siguientes se colocan iguales entre sí, pero proporcionalmente menores a la anterior citada y nunca con la separación inferior a 5 milímetros. Bien. Entonces, estas son las líneas de cota. Dice que la primera tiene que estar separado a 8 milímetros. Y después podrían estar separadas a 5 milímetros. ¿Sí? Pero nunca tendría que ser menos de 5. ¿Sí? Bien. Flechas de cota. A ver, Franz. Flechas de cota. Las flechas de cota, las situadas en los extremos de las líneas de cota en contacto con las líneas de referencia. Ujú. Aquí están las flechas de cota. ¿Sí? Son esos como triangulitos. Tienen que estar en contacto con las líneas de referencia. Para las cifras de cota, a ver, Humberto. Las cifras de cota. Valor numérico real de la dimensión que representa, todas al mismo tamaño. Su altura recomendable es de 3 a 4 milímetros, nunca inferior a 2.5 milímetros. Bien. Entonces se refiere a estas cifras. ¿Sí? Todas todas del mismo tamaño y su altura tiene que ser de 3 a 4 milímetros, pero nunca menor a 2.5 milímetros. Estas flechas, por lo general, tienen este formato. 5 veces A, un ángulo de 15 grados, y por lo general es 2 milímetros esta distancia. ¿Sí? Bien. Entonces, el AutoCAD ya maneja esto y nosotros no tenemos que preocuparnos mucho. Pero si tuviéramos que hacer a mano, con grafos y demás, tendríamos que preocuparnos. Pero no de esta forma. Bien, algunos aspectos importantes. A ver, observen por un momento estos dibujos y traten de entender lo que se nos quiere indicar acá. ¿Sí?
Bien, ¿qué podemos observar en estos dibujos? ¿Por qué está mal esto? Porque no está alineado. Muy bien, ¿no? ¿Y qué otro problema hay? Que nunca deben cruzarse. Mira, aquí ha salido un poquito, ¿no? Entonces no está alineado. Entonces lo correcto tendría que ser alineado. Correcto. Ahora, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué está mal esto? Porque no deben cruzarse. Si voy a poner un número, ¿es de esto o es de esto? No sabemos. Lo correcto tendrían que ser las cotas de esta forma. Entonces las cotas nunca tienen que cruzarse y tienen que estar alineadas. ¿Sí? Eso es importante cuando estemos la cota. A ver, vamos a ver. Antes vamos a ver esto. Bueno, vamos a leer esto. ¿Sí? Es importante que podamos leer esto, ¿no? A ver, Stephanie, ¿puedes leerlo esto, por favor? Stephanie Annelies. ¿Qué parte, Inge? Esto de acá. Todo esto. Ya. Se debe evitar el cruce de líneas de referencia entre sí, siempre y cuando no afecte a la clara interpretación del dibujo. Caso A. Nunca se debe cruzar una línea de referencia con una línea de cota. Caso B. Y para evitar el cruce de las líneas de referencia con las de cota, se dispondrá de menor a mayor. Caso C. Las líneas de cota no deben cortar a una parte del dibujo. Caso D. Las líneas de cota no deben cortarse entre sí. Caso E. Bien. Entonces, ahí el caso A, se tiene que evitar el cruce de líneas de referencia entre sí, siempre y cuando no afecte la clara interpretación del dibujo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí en este punto? Había aquí esto, pero esto que mide esto de acá, y hay una línea acá para medir esta altura, que es esto. Para medir esto, está cruzándose aquí y aquí. Entonces, eso es lo que no se tiene que hacer. Entonces, sería la solución que la línea empiece de aquí hacia arriba, esto en blanco, y así se puede señalar que se refiere a esta dimensión. Y este podría ir continuamente, pero no deben cruzarse. Nunca se debe cruzar una línea de referencia con una línea de cota, el caso B. Entonces miren, aquí hay una línea de cota y una línea de referencia. Bueno, esta es una línea de cota y esta es una línea de referencia. Y aquí se ha intersectado. Entonces esto puede dar lugar a malas interpretaciones. Y para evitar el cruce de líneas de referencia con la cota, se dispondrán de menor a mayor. El caso C. Fíjense cómo se ha hecho acá. De tal forma de que todo puede ser claramente entendible. Las líneas de cota no deben cortar una parte del dibujo. Miren dónde se ha puesto aquí esta línea. Lo ha cortado el dibujo acá, en este punto. Eso está mal. Las líneas de cota no deben cortarse entre sí, caso E. Esto ya hemos visto, ¿no? Entonces, esto está mal. Y lo correcto sería hacer de esta forma. Entonces, aquí se puede hacer una medida, otra medida acá,
Y todo está bien. ¿Sí? Entonces, estas son las reglas que debemos cumplir cuando estamos acotando. Acotación según las normas UNE. ¿Sí? Acotación en paralelos y acotación en serie. Ahora analicemos un poco esto. Fíjense, según la norma ISO y la norma UNE, la cifra de la cota se sitúa encima de la línea de cota y paralela a ella. Entonces, la acotación es en este sentido y tendría que escribirse también en este sentido y encima de la línea. En este caso, la línea es en sentido vertical y tiene que escribirse la cota encima. ¿Sí? Entonces, esta es la forma correcta de acotar. No podría ponerlo verticalmente, sino tiene que ser paralela a la dirección de la línea de cota. Acotación en paralelos. Tengo esta pieza. Fíjense, lo que puedo hacer es la acotación de esta forma, de menor a mayor. Ninguna tiene que intersectarse. Y fíjense que aquí los grosores de línea juegan un papel importante, porque la acotación tiene un grosor de línea muy pequeño, mientras que la pieza tiene un grosor de línea más grande. Entonces, de esa forma se puede distinguir la geometría exacta de la pieza. Pero si todo tuviera un mismo grosor, fácilmente nos podemos perder, a lo menos con algo así, ¿no? Acotación en serie, de esta forma. Entonces, esa es la manera de acotar. Ahora fíjense, acotación por simetría. Tengo esta pieza y se empieza a acotar de esta forma. Esto se acota y después se acota esto. ¿Sí? Luego, parecido a esto, se acota esto y después se acota esto. Y si quiero saber esta distancia, tengo que restar, ¿no? Y dividir entre 2. Y si quiero saber esta distancia, lo mismo, ¿no? Resto, dividir entre 2. Entonces, eso se llama por simetría, ¿no? Donde basta que pueda identificar algunas medidas y puedo darme cuenta del resto. Bien. Acotación de dimensiones pequeñas. Muchas veces los tamaños de letra son lo suficientemente grandes para evitar de que esto se pueda ocurrir. A ver, fíjense esto de acá, jóvenes. Un momento.
Bien. Entonces, la acotación de dimensiones pequeñas implica que muchas veces no podemos hacer de esta forma. Que la numeración esté encima de la línea de cota, sino que hay formas donde se puede cumplir con esto. Si todo esto es muy pequeño, fíjense, se puede hacer de esta forma, o de esta forma, de esta forma, o de esta forma. El AutoCAD felizmente maneja esto ya automáticamente, solamente es necesario hacer algunos ajustes. Pero es importante que podamos cumplir esto, la acotación. Ahora miren este caso. Entonces, lo mismo también se puede emplear este método para poder hacer acotaciones pequeñas. También se puede utilizar esto, ¿no? 4 por 6, 24. 1, 2, 3. Bueno, no sé qué pretenda hacer aquí, pero también se puede hacer esto. O también esto, ¿no? A igual a 6 y B igual a 4. En fin. Bien. Bien, jóvenes. Hasta aquí ya estamos viendo una buena parte de lo que es la materia. Y lo que vamos a hacer es concentrarnos en estas normas. Las vamos a entender y después recién nos vamos a meter a la computadora, ¿no? Y ahí en la computadora vamos a poder practicar toda esta información que estamos aprendiendo. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpe, licenciado, yo tengo una consulta. No sé si valga la pregunta, pero la versión que vamos a utilizar de AutoCAD, bueno, he escuchado por comentarios que es mejor la versión en inglés. ¿Es recomendada por usted la versión en inglés o es mejor la española? Esa es una pregunta muy interesante que te voy a ayudar a encontrar la respuesta, ¿no? ¿Por qué algunos utilizan la versión en inglés y no en la de español? Por una parte, se debe a los comandos. No es que la versión en inglés sea mejor que la de español, sino que se refiere a los comandos. Les explico, ¿no? En el pasado, cuando no estaba muy difundida la venta de CDs o de programas, únicamente llegaban estos programas en inglés. Hay algunos programas que se utilizan en ingeniería como el WaterCAD, el SeaWaterCAD, Flowmaster y demás, que solamente vienen en inglés y no hay en español. El SAP, por ejemplo, solamente es en inglés, no hay en español, ¿sí? Entonces la gente aprende a utilizar en inglés y también aprende en lenguaje técnico. Ahora, cuando tú utilizas AutoCAD, tu herramienta de introducir datos es el mouse y el teclado. No utilizas o no deberías utilizar el AutoCAD solamente con el mouse y apretando iconos, haciendo clic en los iconos, copiar, pegar, cortar,
mover. No. Directamente escribes un comando en el teclado y el AutoCAD va a reconocerlo como si hubieras apretado un icono. Y si tú te acostumbras a dibujar de esa forma, te puede ahorrar 4 veces el tiempo que te tomaría simplemente apretando iconos para que pueda hacer algunas cosas. Cuando utilizas el Word o el Excel, apretas iconos, ¿no ve? Con el mouse ahí arriba para que te haga ciertas cosas. Pero en el AutoCAD escribes comandos en el teclado que el AutoCAD los reconoce como palabras reservadas y te hace cosas sin necesidad de estar presionando iconos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al principio, muchos de estos comandos son simplificados en inglés, mientras que estos comandos en el AutoCAD de español son diferentes y un poquito más largos. Entonces, la gente prefiere en el inglés, no porque sea mejor el AutoCAD, sino porque los comandos a veces son 2 letras o 3 letras a lo mucho, y es más fácil anotarlos. Y la gente se acostumbra a utilizar en inglés porque conoce los comandos en inglés. Pero si le dan el AutoCAD en español, escribe el comando que sabe, pero no funciona ese comando, porque ese comando solamente funciona en la versión de inglés. Y tiene que colocar un comando distinto para hacer lo mismo en la versión de español. Así que muchos dicen, yo prefiero el inglés porque conozco los comandos del inglés y además los comandos son reducidos. Entonces no me importa si no entiendo lo que dice el menú y esas cosas, ¿no? Casi no les importa eso. Pero lo que les importa es de que pueden anotar los comandos en el teclado en inglés, que son más reducidos y así pueden hacer su trabajo. Y cuando tú le das el AutoCAD en español, se bloquean, ¿no? Porque no les funcionan sus comandos. Es como si estuvieran hablando otro idioma. Y ahí se bloquean y ya no avanzan y no quieren el AutoCAD en español, porque tiene comandos un poquito más largos que en la versión de inglés. Eso es la respuesta a tu pregunta, muchacho. Así que depende de ustedes. Yo les aconsejo que se consigan el mismo idioma, el español, que es lo que más hay. Si ustedes van a ir a comprar CDs a la cancha, van a encontrar la versión en español. Y muchos lo venden porque dicen, tú eres español, eres latino, hablas el español, que te crees gringo aquí, así que te venden el español, ¿no? Pero hay algunos que buscan el inglés, no porque hablen inglés, sino es por el asunto de los comandos. Entonces, cuando ya estemos en el AutoCAD, yo les voy a pasar una tabla de comandos y vamos a poder hablar un poquito más acerca de esto. Pero tienen que aprender a utilizar comandos, no clics en los iconos del AutoCAD. ¿Sí? Eso es un error, jóvenes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Pueden preguntar? ¿Qué versión de la aplicación utilizaríamos, Inge? Utilicen dependiendo a su computadora. Si su computadora es moderna, estoy hablando que tiene 4 GB de memoria y es un procesador Core i3 por lo menos, utilicen una versión 2018. Pero si es menos a eso, entonces les sugiero utilizar el 2014, 2015, 17. La idea es de que funcione. O sea, si ustedes utilizan el AutoCAD 2008, que a mí me gusta mucho el 2008, y utilizan el 2020, yo les aseguro que es lo mismo, porque ustedes no lo van a utilizar a un nivel profundo. O sea, les va a funcionar igual el AutoCAD. ¿Sí? Pero lo que yo necesito es de que el AutoCAD sea lo suficientemente rápido como para que ustedes puedan trabajar. Porque no van a utilizar las funciones especiales, ¿no? Que lo hacen especial el AutoCAD 2020 que del 2008. ¿Sí?
Entonces, utilicen el que sea más rápido para su computadora. Averigüen en internet qué AutoCAD es el más apropiado para su máquina y instálenlo. Pero mejor si utilizamos un solo idioma, español, ¿sí? Que es más fácil conseguir. Bien, jóvenes, para terminar, necesito que simplemente prendan sus cámaras para la foto. ¿Ya? A ver quiénes están echados en su cama todavía. ¿Ya? Solo va a ser 1 minuto. Muy bien. Correcto. Algunos siguen durmiendo. Luis, por ejemplo, no reacciona. Puede que algunos no tengan cámara web, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Algunas de sus compañeras primero se están poniendo simpáticas y luego para salir en la cámara, ¿no? Muy bien. Gracias, jóvenes. Ahora voy a sacar la foto para la evidencia y nos vemos la siguiente semana. ¿Sí?